Regreso por acá en Sonora Noticias AM. Les compartimos que diputados y diputadas de Morena, del PT, de Partido Verde, aprobaron en comisiones de Seguridad Social el dictamen para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Vamos a conversar sobre este tema con la diputada federal por Morena, Angélica Ivonne Cisneros Luján, que además es integrante de la Comisión de Seguridad Social. Diputada, muy buenos días. Un gusto saludarla. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Yo espero que también usted esté muy bien y también todo su auditorio inicie con mucha felicidad este día. No, gracias a usted por tomarnos la llamada, porque usted nos va a explicar por qué se pensó en la creación o de dónde viene pues la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que sabemos se va a crear pues con el dinero de cuentas inactivas de las Afores, que eso también ahorita nos los explica, por favor. Sí, bueno, es un tema de justicia social. Uh-huh. Desafortunadamente, desde que pasamos de un sistema solidario, intergeneracional, de beneficios definidos, de reparto, como había sido por décadas el sistema de pensiones, tanto en el IMSS como en el ISSSTE, en México, y pasamos a un sistema de cuentas individuales, pues vimos que el beneficio para las personas trabajadoras pues fue disminuido drásticamente, toda vez que las Afores no lograron cumplir con su compromiso de que con una buena administración de los fondos y el incentivo para que las personas ahorraran, y toda esta visión como más individualizada de afrontar las pensiones, obtuvieran hasta el 90% de su salario de cotización, de su salario al momento de jubilarse. Entonces, lo que ha venido pasando con las cuentas individuales es que las personas obtienen de entre un 35 y un 45% cuando mucho de su salario, entrando a un proceso pues claramente de empobrecimiento al momento de jubilarse, que es además cuando más soporte económico se debiera tener, pues precisamente para afrontar todos los procesos relacionados con la vejez, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Creando un fondo de pensiones para el bienestar, que es un fondo solidario, en donde hay una responsabilidad del Estado para garantizar que las personas se puedan jubilar con el 100% de su salario base de cotización, su salario promedio de cotización, Uh-huh. y tratar de evitar este empobrecimiento en el que caen de la noche a la mañana las personas que se jubilan. Entonces, ahora, el fondo, y es la segunda parte que usted hacía alusión, sí. El fondo está constituido por diversas fuentes de ingresos, diversas. Una de ellas, ¿no?, tiene que ver con los recursos de las cuentas inactivas, pero no son, digamos, la única fuente de ingreso. Estamos hablando también de recursos que provienen del Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado. Estamos hablando también de la recuperación de los adeudos que tienen gobiernos estatales, municipales, algunas instancias estatales del de los poderes judiciales estatales, en fin, con las instituciones de seguridad social, particularmente el IMSS y el ISSSTE, con las que han hecho convenios. Y bueno, esta recuperación la estamos incentivando para proponiendo que se exente de multas, recargos, actualizaciones durante 2024 y 2025 para todas las entidades federativas que se pongan al corriente en enterar todas estas cuotas y aportaciones a las instituciones de seguridad social. Estamos hablando de por lo menos en ese rubro 10,000 millones de pesos.
Y bueno, desde luego también estamos modificando otra ley, que es la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, para que quede establecido que que diversos rendimientos que pudieran existir puedan ser considerados por Hacienda como aprovechamientos y en ese sentido puedan pasar también y puedan destinarse a este fondo, por ejemplo, ¿no? Ajá, a ver. Entonces, son diversas fuentes de ingreso. Sí. Y sí, dígame. No, le iba a preguntar, son varias, ya nos explicó que una de ellas era efectivamente la que yo hacía alusión, pero también de fondos del Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado, etcétera, etcétera. Esto también es Sí, importante. La idea entonces es complementar las pensiones de trabajadores cuyos montos de jubilación son menores al salario promedio mensual, que están es reportados ahí al correcto. IMSS, ¿no? Algo así, ¿no? Ah, Es eso, ¿verdad? es absolutamente correcto, como usted Perfecto. lo está señalando, con un fondo solidario. Ok. Y lo que es muy importante que quede muy claro es que el derecho a exigir los fondos de una cuenta que ha estado inactiva, que probablemente alguien no sabía que la tenía, o la persona ya falleció y sus beneficiarios no sabían que tenían esa cuenta, es exigible en cualquier momento porque los derechos son imprescriptibles. Entonces se está explicitando con mucha claridad el derecho a la imprescriptibilidad de solicitar en cualquier momento los fondos si una persona se percata que tiene una cuenta inactiva. Ujú. Es decir, con todos estos recursos, más o menos cuánto aportarían a este fondo de pensiones, ¿no? De todas estas partes, ¿cuál sería el objetivo? ¿Cuánto dinero habría, pues, para operar este fondo de pensiones de primera Este, instancia? Se tiene Ajá. calculado que derivado de las cuentas inactivas se podrían iniciar con 40,000 millones de pesos y más 10,000 millones de lo que se vaya recuperando. Sin embargo, la cifra con la que se iniciará específicamente, Ujú. esta se dará a conocer desde luego si se aprueba esta reforma y en el momento en el que se constituya el fondo como fideicomiso manejado por el Banco de México. Ujú. ¿Sí? Que esto también viene, esto obviamente es una respuesta, usted lo decía al principio también, a una problemática que ya que ya ha crecido y viene creciendo, y que yo me imagino, diputada, habría que hacerse algo más a futuro también, porque el número de personas que se van a pensionar con el tiempo va creciendo, ¿no? Bueno, en realidad tenemos que hacer Sí, reformas diversas al sistema de pensiones, sí. precisamente para que logremos tener un sistema de pensiones justo, que hasta este momento desafortunadamente el sistema que dejaron implementado los gobiernos anteriores con un criterio neoliberal, que en el caso, por ejemplo, de América Latina, pues empezaron la primera reforma a los sistemas de pensiones fue en Chile, de ahí se fueron modificando los sistemas en diversos países, incluyendo México, y bueno, muchos de estos pues han o estamos empezando a repensar y a resolver pues todos los problemas que nos dejaron, que básicamente tiene que ver con el hecho de que la pensión es raquítica, que no se ha logrado que las personas se vayan pues con un ingreso como pensión que les permita su bienestar. Ujú. Entonces eso es un gran desafío del sistema de pensiones que tenemos, pero tenemos que empezar a resolverlo. Ujú. Ok. Siempre un problema tiene un primer paso para su solución y Ujú. este es un primer paso. Muy bien, ¿cuál es el camino que va a seguir? Porque dice que pues todavía es un recorrido legislativo, ¿no? Para la creación de este fondo de pensiones para el bienestar. ¿Qué sigue? El día de hoy lo vamos a estar analizando y votando
muy probablemente en el Pleno de la Cámara de Diputados, ya toda vez que fue aprobado por la Comisión de Seguridad Social, que pues tengo el gran honor de presidir, y si logramos que sea aprobado mayoritariamente, estará turnándose al Senado. En el Senado tendrá que hacerse el análisis correspondiente y de ser aprobado, pues será ya publicado en el Diario Oficial de la Federación para que, de conformidad con los transitorios que se están previendo, bueno, pues se empiece a trabajar en la creación del fideicomiso, en la reglamentación del mismo y en los diferentes ordenamientos que se están planteando para las diferentes leyes. Si nos ponemos en un momento en el que, bueno, supongamos que ya se aprueba, que ya se está trabajando en la creación de este fondo de pensiones, para usted, ¿cuáles serían? Porque ahorita decía, es que también necesitamos hacer más reformas. ¿Y cuáles serían, desde su punto de vista, las reformas más apremiantes que podrían acompañar o darle impulso a este fondo de pensiones para el bienestar? Creo que el camino es trabajar hacia un sistema mixto Ajá. de pensiones en México, en donde pues ciertamente haya una participación del sector financiero, del sector privado, pero también una corresponsabilidad del Estado. Y eso es un primer paso para trabajar, para seguir caminando en la creación de un sistema mixto de pensiones en México. Hoy por hoy, diputada, desde su punto de vista, ¿cuál sería la opción que tuviesen estas personas todavía pues esperando pues la creación de este fondo, pero sin él? ¿Cuál es el camino o cuáles son las alternativas que tiene la gente en México al momento de jubilarse, de pensionarse? Bueno, no tienen muchas, más que poder efectivamente acudir a su cuenta individual y, de conformidad con lo que tengan en su ahorro, pues será específicamente el monto por el que recibirán de manera mensual. Entonces, esa es hasta hoy la alternativa. Desde luego, este sistema de cuentas individuales le apuesta a que la gente pueda constantemente estar ahorrando en su cuenta individual para que al momento de su retiro pueda tener más fondos, ¿no? Es decir, que pueda ahorrar de manera adicional a lo que es tanto la persona como trabajadora como su patrón aportan. Pero bueno, sabemos que no todas las personas tienen capacidad de ahorro, ese es un problema, y el otro problema es que hasta hoy no se ha logrado la confianza suficiente en las administradoras de fondos como para que la gente que sí tiene cierta capacidad de ahorro pueda ahorrar en su Afore. Entonces, hasta en tanto las Afores no muestren su efectividad en términos del propósito principal, que es que las personas se puedan jubilar con una pensión digna, pues también la confianza de la población hacia las Afores pues se verá mermada. Entonces, creo que también como sector financiero tienen que repensar cómo es que se logra esa confianza y cuáles son las diferentes estrategias para poder aumentar la tasa de reemplazo. Ya en 2020 hicimos una reforma también la legislatura anterior, donde efectivamente se estableció una aportación mayor del patrón, que será progresiva y que empezó precisamente en 2004 y será progresiva hasta hasta el 2030, de tal suerte de que con esa aportación adicional paulatinamente al menos se pueda alcanzar el 60%. Esa fue también una gran reforma, pero de todos modos el 60%, si se lograra ir alcanzando, pues es insuficiente para vivir. Muy bien. Diputada, pues le agradecemos que nos haya compartido esta información. Le enviamos un saludo desde acá, desde Radio Sonora. Muchas gracias, excelente día. Con esto vamos a mensajes, 8 de la mañana con 30 minutos regresamos.